Esto ocurrió el año pasado. Mi amigo Jimmy está bastante implicado y bien conectado dentro de la comunidad musical. Con comunidad musical me refiero más específicamente a la escena de música dance/electrónica a lo largo de toda la costa este, predominantemente en Nueva Jersey y Nueva York. Es realmente impresionante lo que él y su equipo han logrado en tan solo 2 años. La idea general es la siguiente. Su empresa organiza lo que ellos llaman eventos, en locales de alto perfil, normalmente el club o espacio de fiestas más conocido de la ciudad en la que se encuentren. Luego subcontratan a los artistas, que ojo, suelen ser DJs muy conocidos y a veces casi famosos. Yo no estoy muy implicado ni interesado en ese mundillo, así que no sé exactamente a quién han conseguido que actúe, pero te puedo decir que ha habido algunos nombres muy importantes entre ellos. Pero basta de contexto. Jimmy y yo nos conocemos desde hace más de 20 años. Prácticamente lo conozco de toda la vida y ha sido mi mejor amigo durante casi todo ese tiempo. Por eso, me deja a mí, junto con varios de nuestros otros amigos del pueblo, asistir gratis a sus espectáculos y pasar el rato con los artistas en la zona VIP. La verdad es que está muy bien y ojalá le agradeciera más a menudo. Jimmy tenía previsto organizar un evento enorme el fin de semana del 4 de julio en la costa de Jersey. Iba a ser el más grande hasta la fecha y todos nuestros amigos en común iban a asistir. Jimmy me invitó a ir con él unos días antes y obviamente acepté. Los dos hicimos el trayecto de 1 hora y media en coche con nuestro otro amigo Ryan y llegamos al local unas buenas 4 horas antes de que se abrieran las puertas. Ryan y yo no teníamos mucho que hacer mientras Jimmy y su equipo montaban todo, así que decidimos adelantarnos un poco con el consumo de alcohol. Jimmy y su equipo tenían derecho a toda la bebida gratis que quisieran, cortesía del local, y Ryan y yo, desde luego, lo aprovechamos. Para cuando el primer DJ comenzó su sesión, Ryan y yo ya íbamos bastante contentos, por decirlo suavemente. Al fin y al cabo era el fin de semana del 4 de julio, así que sentíamos que nuestras actividades depravadas estaban justificadas. Un par de horas después, Ryan y yo estábamos completamente borrachos. Sinceramente, no recuerdo ninguna otra ocasión desde entonces en la que estuviera tan ebrio, ni de lejos. Que no se me malinterprete, Ryan y yo somos adultos, sabemos aguantar el alcohol. Vomitar o hacer el ridículo no era el problema, la verdad. El verdadero problema era simplemente tener menos control de los impulsos y tomar peores decisiones. Pero aún así nos lo estábamos pasando en grande, al menos por lo que puedo recordar. El evento estaba llegando a su fin y era ese momento de la noche en el que uno decide cómo va a volver a casa, con quién va a irse a casa o ambas cosas. Jimmy había alquilado un Airbnb muy cerca y nos había prometido tanto a Ryan como a mí una cama, así que el primer asunto no era motivo de preocupación. El segundo problema, sin embargo, era el que tenía en la cabeza. Los dos fuimos bailando hasta la barra y empezamos a hablar con unas chicas que nos parecieron atractivas. Y al poco tiempo ya sabíamos con quién íbamos a pasar el resto de la noche. Ninguno de los dos somos modelos de Calvin Klein, pero los dos medimos más de 1,80 m. Por la razón que sea, la gran mayoría de los chicos que frecuentan la costa de Jersey suelen ser más bajos de lo normal, así que ser alto supone una ventaja aún mayor de lo habitual. Y por la razón que sea, esa parece ser la cualidad principal que buscan la mayoría de las chicas en la costa de Jersey. No el físico, ni la complexión, ni la inteligencia, sino la altura. No me preguntes por qué, la mente femenina de Jersey sigue siendo algo que aún no he logrado entender. Probablemente esté diciendo mal sus nombres, pero estoy bastante seguro de que las dos chicas se presentaron como Jana y Marcela. El momento en que las conocimos coincide con el punto en el que mi capacidad para recordar los hechos con precisión empieza a volverse algo confusa, así que puede que a partir de aquí haya lagunas en la historia. Por lo que recuerdo, fue en realidad Marcela quien sugirió que nos fuésemos todos juntos y siguiésemos la fiesta en otro sitio, algo con lo que Ryan y yo, por supuesto, no íbamos a discutir. Jana nos dio una copa a cada uno y nos insistió en que nos pusiéramos a su nivel antes de salir, aunque probablemente los dos ya habíamos consumido al equivalente en alcohol a su peso corporal. Sé que toda esa dinámica, chicas invitando a chicos a copas, suena un poco ortodoxa. Y lo es, pero estaba claro que esas chicas tenían dinero, solo había que ver cómo iban vestidas.
Después de bebernos las copas, los 4 empezamos a movernos hacia la salida del local. En cuanto salimos, Marcella sugería que fuésemos a su casa, que estaba bastante cerca y además justo en la playa. Que dijera eso me sorprendió un poco. Yo daba por hecho que volveríamos a nuestro Airbnb, ya que normalmente eran los chicos quienes hacían de anfitriones en situaciones así. Pero ambas insistieron en que la casa en la playa de Marcella era sin duda mejor que cualquier Airbnb tierra adentro que hubiéramos encontrado para esa noche. Tenía razón, así que no discutí, y Ryan tampoco. Caminamos por la playa charlando todo el tiempo. Las chicas parecían realmente inteligentes y cultas, a juzgar por las conversaciones que tuvimos. Y recuerdo que me resultó muy refrescante hablar de algo distinto a la vida nocturna y a toda esa basura a la que estoy acostumbrado cuando hablo con chicas. No solo con chicas, con gente borracha en general. En un momento dado, incluso me sentí un poco avergonzado por estar tan borracho, porque sentía que no sabía expresarme bien y parecía un idiota. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en realidad, me sentía más borracho que hacía 15 minutos. Pero no era una borrachera como la que estaba acostumbrado a sentir. Sentía que mi cuerpo se derretía bajo su propio peso, como si fuera a derrumbarme de un momento a otro sin poder evitarlo. Las piernas me parecían endebles, casi como de cartón, si eso tiene algún sentido. Mover los brazos, la boca e incluso los ojos se volvía cada vez más difícil, y hubo un momento en el que mis extremidades empezaron a sentirse un poco entumecidas. Pero entonces, tan rápido como apareció esa sensación, volvió a una borrachera normal, al menos por el momento. Justo en ese instante, llegamos a la casa de la playa. Era una locura. Probablemente estoy exagerando porque iba muy borracho, pero parecía lo que me imagino que sería la casa de playa de un deportista profesional. Entramos y, después de quitarnos los zapatos, nos encontramos en lo que supongo que era el salón. Lo de adivinar, lo digo porque el nivel de opulencia allí era tan ajeno a todo lo que conozco. Era decorativo, pero de algún modo minimalista. Incluso esas descripciones son opuestas. Había esculturas auténticas, de verdad, sobre pedestales, pero no resultaba recargado ni excesivamente ostentoso. Y todo lo expuesto parecía fundirse con las paredes, como si fuesen simples extensiones de la habitación. Ojalá hubiera tenido la lucidez para sacar una foto, pero, de nuevo, mi mente estaba en otra parte. Evidentemente la de Ryan también, porque no habían pasado ni 15 minutos desde que entramos en la casa cuando él y Marcella desaparecieron en algún rincón de aquel laberinto, lo que me dejó a solas con Jana. Ella se inclinó para besarme, y eso es lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento. No su beso, sino el momento en que se inclinaba para besarme. Ahí es donde todo se corta. No recuerdo haberme mareado otra vez, ni haber bebido más, ni haber hecho nada más. Pero hay un gran vacío en mi memoria que abarca varias horas y no vuelve por mucho que lo intente. Y la cuestión es que sé que no me desmayé, porque hay mensajes en mi móvil enviados por mí que prueban que seguía consciente. Hay pruebas digitales de que estaba lúcido, pero no recuerdo absolutamente nada. Y antes de que digas que simplemente perdí el conocimiento por el alcohol, esto fue diferente. Rara vez me desmayo, pero en todas las ocasiones en que me ha pasado, todavía puedo recordar fragmentos de la noche, momentos dispersos aquí y allá, lo suficiente como para reconstruir al menos una secuencia continua de acontecimientos. Ten en cuenta que en todas esas veces también estaba más borracho que aquella noche, así que esa es otra razón por la que creo que un apagón genérico no es una explicación razonable para lo que ocurrió. Además, Ryan experimentó exactamente lo mismo prácticamente al mismo tiempo, lo cual es demasiado específico para ser una simple coincidencia. Lo siguiente que recuerdo es despertarme con el sol directamente sobre mi cabeza, en medio de unos arbustos al azar a más de 1 hora de donde fue el evento, algo que aún no sabía porque no tenía el móvil en el bolsillo. De hecho, no tenía absolutamente nada en los bolsillos. Tanto mi cartera como mis llaves habían desaparecido. Pero lo peor es que ni siquiera era mi bolsillo para empezar. Llevaba puesta la ropa de otra persona, y no era la de Ryan, sino la de un completo desconocido.
La única pertenencia personal que aún conservaba eran mis zapatos, y hasta esos estaban en mal estado. A ambos les faltaban los cordones y estaban completamente empapados. Me dolía la cabeza intensamente y todo se sentía desorientado, como si despertara de una anestesia. Ni siquiera me incorporé de inmediato. Me quedé mirando al cielo durante 1 minuto, intentando entender dónde estaba. Arbustos, la ropa de otra persona, sin cartera, sin móvil, sin llaves. Por el estado de mis zapatos, parecía que había estado en el agua recientemente, pero no olía ni a agua salada ni a cloro. Lo peor de todo era el vacío. De verdad no podía recordar nada después de que Jana se marchara. Como ya he dicho, fue entonces cuando el pánico empezó a apoderarse de mí. No era solo resaca, era miedo. No tenía ni idea de cómo había llegado allí. ¿Y si me había peleado con alguien o había tenido un accidente de coche? ¿Y si alguien me había drogado? No tenía ni un solo punto de referencia de las últimas 10 horas. Me puse de pie y me di cuenta de que no había ni un solo punto reconocible a mi alrededor. No parecía un pueblo costero, lo cual también me asustaba. La carretera delante solo se curvaba hacia más árboles, pero justo al otro lado de la calle, quizá a unos pocos cientos de pies, había un 7-Eleven. Era sinceramente lo único que se veía, así que me dirigí directamente hacia allí. Le pedí al tipo detrás del mostrador si podía usar su teléfono, diciéndole que el mío había sido robado. Me miró durante 1 segundo, probablemente debatiéndose entre si yo estaba intentando timarle o no. Pero entonces deslizó el teléfono por el mostrador. El primer número que me vino a la mente fue el de mi hermana. Era el único número, aparte del de mi madre o mi padre, que todavía me sabía de memoria. Y ni de broma iba a llamar a mis padres. Mi hermana contestó enseguida, y traté de explicarle la situación lo mejor que pude. Al final me dio el número de Ryan, al que acabé llamando varias veces, pero sin éxito. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si lo que me había pasado a mí también le había pasado a él. Drogado, robado, abandonado en unos arbustos al azar a 1 hora de distancia. Estaba a punto de llamar a la policía cuando, ¿quién lo diría?, Ryan entra en el mismo 7-Eleven. Nos quedamos mirándonos 1 segundo antes de saludarnos con un choque de manos. Luego me contó su versión de los hechos y, lo has adivinado, era la misma historia, casi idéntica. Eso lo confirmó todo para nosotros. Llamamos a la policía y le agradecimos al empleado del 7-Eleven con mucha efusividad. Unos minutos después, estábamos relatando nuestra historia a la policía fuera de la tienda. Para ser justos, al principio se tomaron todo lo que dijimos muy en serio, pero cuanto más les contábamos, más cambiaban sus preguntas. ¿Estábamos seguros de que no habíamos bebido demasiado? Quizás nos alejamos y nos desmayamos en algún sitio. No nos estaban acusando directamente, pero era evidente que no estaban del todo convencidos de que hubiese ocurrido algo delictivo. Les dije que era poco probable que hubiéramos vagado borrachos hasta un pueblo a 1 hora de camino a pie, y no creo que ese comentario les hiciera mucha gracia. Les di el número de mi hermana y les pedí que la llamaran. Ella ya estaba rastreando mi teléfono con la aplicación Buscar mi iPhone. Para sorpresa de todos, mi teléfono aparecía en medio de un aparcamiento a unos pocos minutos en coche. Los agentes aceptaron llevarnos y efectivamente ambos teléfonos estaban en el suelo, uno al lado del otro. Aunque fue un alivio recuperar mi teléfono, eso no hizo más que reforzar la teoría de la policía de que simplemente habíamos estado borrachos. Empezaron a decir que probablemente ni siquiera nos habían robado, que habíamos perdido las carteras del mismo modo que habíamos perdido los teléfonos. Intentamos convencer a la policía de que investigaran la casa a la que Marcela nos había llevado, la que decía que era suya, pero no accedieron. Nos dijeron que seguramente estábamos demasiado borrachos y que no recordábamos bien las cosas. Uno de ellos incluso dijo, «Pasa más a menudo de lo que creéis». Luego nos dieron sus tarjetas y nos dijeron que llamáramos si recordábamos algo más. Fue realmente sorprendente lo reacios que estaban a ponernos en contacto con otros agentes que pudieran estar dispuestos a ayudar. Nos dijeron que buscáramos cómo volver a casa, ya que nuestros teléfonos aún tenían batería, y simplemente nos dejaron allí. Después de que se marcharon, revisé mi teléfono por primera vez, y las cosas se volvieron aún más extrañas.
Había mensajes enviados desde mi móvil a un montón de personas que conocía: Jimmy, mis padres, algunos compañeros de trabajo, incluso algunas chicas con las que había estado hablando. Todo parecía normal, cosas que podría haber dicho si realmente hubiera tenido una noche tranquila y coherente. Los mensajes sonaban genuinamente como si los hubiera escrito yo, pero desde el punto de vista de la continuidad, no tenían ningún sentido cuando se consideraban en conjunto. Un mensaje a Jimmy le daba las gracias por la noche y decía que nos habíamos quedado a dormir en casa de un colega. Uno a mi padre decía que estábamos bien y que habíamos encontrado un sofá donde dormir. Había otro a una chica con la que había estado hablando que simplemente decía algo informal, como que estaba en casa pensando en ella. Ninguno de esos mensajes tenía sentido y, en su mayoría, se contradecían entre sí. Me di cuenta de que tenía un montón de llamadas perdidas y mensajes de Jimmy, así que le llamé. Sonaba aliviado al oír mi voz, diciendo que pensaba que Ryan y yo habíamos muerto o algo así. Nos dijo que nos quedáramos donde estábamos, que vendría a recogernos. Mientras tanto, Ryan y yo cancelamos todas nuestras tarjetas, pero curiosamente ninguna había sido utilizada a pesar de que, probablemente, llevaban varias horas en posesión de aquellas chicas. Durante todo el trayecto a casa, no paramos de hablar sobre lo que podría haber pasado. Nada tenía sentido. Sí, nos habían drogado, eso estaba claro, pero eso no lo explicaba todo. Para empezar, no conozco ninguna droga de sumisión que tenga esos efectos, como una especie de apagón inducido. Todo lo que he leído dice que esas drogas simplemente te hacen dormir. Pero, de nuevo, yo estaba consciente, como confirman los mensajes. Además, ¿por qué tomarse tantas molestias solo para robar a 2 tipos al azar? Especialmente si ni siquiera ibas a intentar usar sus tarjetas de crédito. 2 tipos que se acercaron a ti, nada menos. Y además en un lugar tan arriesgado, tu propia casa. O quizás era una casa en la que habían entrado por la fuerza. Ambas opciones eran igual de arriesgadas. Jimmy pensaba que habíamos sido el objetivo, pero como acabo de decir, fuimos nosotros quienes nos acercamos a las chicas, así que no podíamos haber sido un objetivo. Y todo esto sin mencionar siquiera cómo o por qué nos encontramos milagrosamente en un pueblo aleatorio a 1 hora de distancia, llevando ropa de otras personas. Por muy loco que suene, tanto Ryan como yo nos revisamos en busca de incisiones, pensando que quizá nos habían extraído algún órgano, pero no encontramos nada. Jimmy sugirió que tal vez simplemente nos habían dado alguna droga exótica, lo cual supongo que tiene sentido. Pero alguien nos llevó en coche hasta ese pueblo, y alguien que no eran aquellas chicas intercambió su ropa con la nuestra. Nunca obtuvimos una respuesta, pero no es que simplemente nos olvidáramos de todo aquello. Ryan y yo terminamos conduciendo hasta la costa solo para ir a buscar aquella casa. Hicimos todo lo posible por rehacer nuestros pasos, sabiendo que si caminábamos por el paseo marítimo, acabaríamos encontrando la casa, ya que estaba en la playa. Y de hecho, la encontramos. Los 2 subimos por el sendero y tocamos el timbre. Un hombre mayor abrió la puerta y nos preguntó qué queríamos. Yo fui quien habló. Sin querer revelar demasiado ni incriminarme, simplemente le pregunté si vivía allí una chica llamada Marcela o si tenía una hija o nieta de nuestra edad. Me respondió con un rotundo no, y me inventé una historia absurda sobre una chica que había mentido diciendo que era la dueña de la casa, lo cual, curiosamente, le hizo bastante gracia. Y así quedó todo. Mentiría si dijera que no me alejé de aquella casa con una sensación enfermiza y perturbadora en el estómago. Ni siquiera puedo describirlo como miedo, sino más bien como una incomodidad nauseabunda, como si algo realmente horrible nos hubiera sucedido a mi amigo y a mí aquella noche, y jamás llegáramos a descubrir la verdad. Durante mucho tiempo después de aquello, estuve convencido de que aquellas chicas estaban metidas en algo muchísimo más grande de lo que ni Ryan ni yo podíamos siquiera imaginar, que quizá habían estado planeando secuestrarnos o matarnos y, por alguna razón, decidieron no llevarlo a cabo en el último segundo. Sé que nunca tendré una respuesta, pero si ocurre algo más, sin duda lo contaré. Me llamo Ariel y vivo en Georgia, no muy lejos de la frontera con Alabama. Hace varios veranos hice el viaje hasta un pequeño pueblo en Alabama para asistir a una barbacoa del 4 de julio que organizaba mi amiga de la universidad, Isabel.
Uno de esos montajes en el jardín con platos de papel, fuegos artificiales caseros y demasiada comida. Fue una de las mejores noches que había tenido en mucho tiempo. Buena gente, buena energía, niños corriendo con bengalas, ese tipo de ambiente. No me fui hasta poco después de las 10, lo que, visto en retrospectiva, probablemente fue mi primer error. Esa zona del estado se queda realmente silenciosa en cuanto se pone el sol. El trayecto de vuelta a casa iba a durar un poco más de 2 horas. La mayor parte del camino eran carreteras secundarias. Largos tramos vacíos de carreteras oscuras de 2 carriles con nada más que densas líneas de árboles a ambos lados. De vez en cuando pasaba junto a una vieja granja o una pequeña iglesia con un aparcamiento de grava, pero en su mayoría era solo oscuridad y más oscuridad. Llevaba la música puesta a un volumen bajo y aún estaba de buen humor por la fiesta. Pero no voy a mentir, hay algo en conducir por lugares así de noche que me pone los pelos de punta, incluso cuando no hay una razón real para tener miedo. Siempre he tenido algo de miedo a la oscuridad, así que supongo que eso también influye un poco. Tras unos 30 minutos, noté un par de faros en el retrovisor. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que simplemente alguien más había tomado la misma carretera secundaria. Pero cuanto más tiempo permanecía allí, más empecé a prestarle atención. Era un Nissan Altima gris, nada fuera de lo normal, salvo que la mitad inferior del coche parecía haber estado circulando por el barro. Podía verlo claramente cada vez que pasábamos por una de esas luces en los pequeños cruces. Aún así, eso por sí solo no era tan extraño. Pero al cabo de un rato me di cuenta de que, por mucho que acelerara o redujera la velocidad, ese coche igualaba exactamente mi ritmo. Al principio pensé que podría ser solo una coincidencia, así que aceleré un poco, quizás 5 o 10 millas por hora más de lo que iba antes, pero el Altima hizo lo mismo. Así que, en su lugar, pisé ligeramente el freno y dejé que el coche bajara bastante de la velocidad permitida. De nuevo, el mismo resultado. La distancia entre nosotros no cambiaba. Ahora bien, ten en cuenta que en carreteras como esa, la gente se adelanta constantemente, ni siquiera es ilegal en la mayoría de los tramos. Me moví ligeramente hacia la derecha un par de veces para dejar claro que les estaba dejando el espacio que necesitaban si querían adelantar, pero no lo hicieron. Se quedaron exactamente donde estaban, a unas 6 o 7 longitudes de coche detrás. Fue entonces cuando decidí ponerles a prueba. Se acercaba un giro a la izquierda sin señalizar. Parecía una pequeña carretera residencial, con quizá 4 casas dispersas a ambos lados. Tomé el giro sin dudarlo. Quería alejarme de ese coche lo más rápido posible. Pero unos 10 segundos después, el coche realmente se desvió e hizo el mismo giro a la izquierda en medio de la nada. Había una probabilidad nula de que tuvieran algo que hacer en esa carretera. En ese momento, supe con total certeza que me estaban siguiendo. Ya no había lugar para dudas. Sentí una sensación horrible en el estómago, como si estuviera en un peligro real. Por lo que sabía, probablemente lo estaba. En ese momento, el corazón me latía con tanta fuerza que parecía como si alguien me apuntara con una pistola en la cabeza. No sé por qué, pero es la analogía más clara que se me ocurre. Me sentía completamente indefensa allí, en medio de la nada. No tenía ni idea de qué quería esa persona, ni por qué se había fijado en mí. Pero ninguna de las razones que se me ocurrían hacía otra cosa que aterrorizarme. Solo quería llegar a algún sitio seguro y público, con luces y gente. Como si fuera cosa del destino, escuché ese maldito aviso que indica que el depósito de gasolina está casi vacío. Lo juro por Dios, nunca me había sentido tan impotente. Mi coche es viejo, es un Corolla de 2012 que ha tenido más que suficientes problemas. A veces, la luz de la gasolina me da unos 30 kilómetros. Otras veces, con suerte, llego a 16. Y por esa zona del estado no es que haya una gasolinera en cada esquina. Saqué el móvil y busqué la estación de servicio más cercana que abriera las 24 horas. Estaba a más de 13 kilómetros. No sabía si llegaría, pero no tenía opción. No pensaba detenerme, no con ese coche siguiéndome todavía.
Pensé en llamar a la policía, pero sentí que habría sido una pérdida de tiempo estando tan lejos, en medio de la nada. Los agentes por allí tardan siglos en llegar a cualquier sitio. Y había una parte de mí que sentía que llamar a la policía haría que el peligro fuera más real. Sé lo irracional que suena, y me da bastante vergüenza incluso escribirlo, pero solo intento ser lo más sincera posible sobre cómo me sentía. La aguja del depósito bajó a vacío unos minutos después. No solo baja, vacía. Intenté mantener la calma, pero sentía que empezaba a perder el control. Cada pequeño ruido del coche se oía más fuerte. La carretera se sentía más larga. Me sentía estúpida por estar tan indefensa, pero no sabía qué hacer para cambiar eso. Sabía que no iba a llegar a la gasolinera. Empezaron a pasar por mi cabeza escenarios sobre lo que ocurriría cuando mi coche se quedara sin gasolina. Pero por algún milagro, finalmente vi el resplandor del cartel de la gasolinera más adelante. Casi lloro, para serte completamente sincera. Tomé la curva bruscamente y entré en el aparcamiento de un tirón para darme algo de tiempo para salir del coche y correr hacia adentro. Y eso fue exactamente lo que hice. Salté fuera y corrí al interior, apenas cerrando la puerta del coche detrás de mí. Desde dentro pude ver el Altima a través de la ventana. Se detuvo lentamente al borde del aparcamiento y se quedó allí quizá durante 10 segundos con el motor aún encendido. Pero nadie salió. Era casi como si quienquiera que estuviera dentro estuviera debatiendo si seguir persiguiéndome o no. Y entonces, de la nada, arrancó a toda velocidad y desapareció por la carretera por la que habíamos venido. Le conté al dependiente de la gasolinera lo que había pasado y se ofreció a llamar a la policía por mí. Incluso después de hablar con la policía, seguía sintiéndome muy intranquilo. Sé que no es lo más aterrador que le puede pasar a alguien, pero no hay ninguna explicación para lo que me ocurrió que no implique que quien conducía ese coche tenía intenciones siniestras. Y esa sensación de miedo puro, ojalá no tenga que volver a experimentarla nunca más. Llegué a casa y me prometí a mí mismo que nunca volvería a conducir por carreteras rurales en mitad de la noche. Sin embargo, la historia no termina ahí. Unas semanas después, ocurrió algo que volvió a hacerme un nudo en el estómago. Estaba en casa, viendo las noticias una noche, realmente solo como ruido de fondo, cuando emitieron un reportaje sobre 2 hombres sospechosos de robo a mano armada, intento de asesinato y un montón de otros delitos en una zona rural de Alabama. Mostraron una imagen borrosa de una cámara de seguridad en la que se mencionaba que las autoridades creían que había huido en un Nissan Altima gris robado, visto por última vez en dirección este. Cuando oí eso, me quedé paralizado. Ese era quien me había estado siguiendo. Lo supe en lo más profundo de mi ser. No había forma de demostrar que era la misma persona que me siguió aquella noche, pero te lo juro, lo sentí. La cronología coincidía, el lugar coincidía y la descripción del coche era prácticamente idéntica. Inmediatamente conté mi historia a la policía y fue entonces cuando realmente me di cuenta de todo. Mi propia estupidez podría haber impedido que atraparan a 2 hombres extremadamente peligrosos. Nunca me perdonaré no haber llamado a la policía antes, y es algo en lo que, de hecho, pienso bastante a menudo.